precisamente cómo participar en las distintas secciones que tiene este curso, participar para saber los contenidos y cómo va a ser el desarrollo de este curso virtual. También, al ser la primera sesión, vamos a estar viendo los contenidos del primer componente formativo para que ustedes puedan iniciar desde ya su aprendizaje. Entonces, espero que puedan estar muy atentos para observar todo lo que tenemos para esta ocasión. En este caso, como les decía, vamos a estar iniciando con lo que es precisamente el ingreso al curso. Recuerden que pueden ingresar al curso de dos maneras. Lo pueden hacer desde el portal de Sena Sofía Plus, Betowa, como le quieren decir, que bueno, actualmente ya ha cambiado de nombre, o directamente desde la página sayuna.sena.edu.co. También recuerden que además de los cursos de inglés, el SENA tiene una oferta de más de 300 cursos, los cuales ustedes pueden directamente observar en el portal web de Betowa. Entonces, para este caso, vamos a estar viendo lo que es el contenido del curso. Cuando vayamos a entrar al curso virtual, vamos a tener dos secciones que vamos a estar viendo. Una que es en la parte de la izquierda, que es el panel de navegación. Y a la derecha vamos a tener los contenidos ya directamente del curso. En este caso, los, las secciones que tenemos marcadas acá en el panel de navegación son las mismas que tenemos al lado de la derecha. Simplemente nos sirven de referencia para ingresar en ese caso. Entonces, siguiendo este orden de ideas, tenemos en este caso varias opciones en las que vamos a poder ir viendo el avance de este curso. La primera de ellas es la sección de anuncios. En anuncios, ustedes van a poder ir viendo las novedades del curso. En este caso, pues de momento está más que nada lo que es el inicio de la primera actividad de aprendizaje, el anuncio de esta sesión en la que estamos, pero ya a medida que vayan avanzando los días del curso, van a ir apareciendo, pues obviamente las novedades acerca de cada una de las semanas de aprendizaje y cualquier evento que pueda ser relevante para este curso virtual. En esa parte luego tenemos lo que es la sección de información general. En información general vamos a estar viendo algunas cosas que nos pueden servir para el desarrollo de nuestro aprendizaje. Aparece primero la sección de diseño curricular en la cual ustedes pueden tener la posibilidad de observar cuáles son los contenidos desde la parte académica que vamos a estar viendo en el nivel en el que ustedes están. Recuerden que en este caso tenemos un total de 13 niveles diferentes de inglés, los cuales ustedes pueden seguir para inscribirse desde nuestro portal web, aunque igual más adelante en el curso les estaré compartiendo más información al correo también para que ustedes puedan registrarse directamente. En información del programa tenemos también un documento el cual nos va a permitir observar los detalles de lo que es este curso. Tenemos en este caso el contenido tanto en versión en línea como PDF. Tiene básicamente una presentación, una justificación acerca de lo que es el diseño de este nivel y también explica los detalles acerca de lo que es el aprendizaje autónomo, acerca de lo que ustedes como estudiantes del curso virtual deben seguir. Luego de esto tenemos el enlace a la biblioteca SENA, recordándoles que el SENA tiene presencia en todos los departamentos del país y si en algún momento requieren algún recurso, no solamente en inglés, sino en cualquier otra área de conocimiento, lo pueden hacer siguiendo precisamente los recursos de la biblioteca y aquí aparecen referenciados en línea para que ustedes puedan identificarlos. Tenemos una opción de documentos de interés al aprendiz.
en la cual aparece lo que es Sofía Plus, que es nuestro portal para administrar los cursos tanto presenciales como virtuales. Una guía para el buen uso de los foros. Ahorita vamos a estar viendo precisamente lo que son los foros. También aparecen los reglamentos, derechos, deberes de ustedes como aprendices del curso virtual. Tenemos una explicación acerca de cómo descargar el certificado una vez ustedes aprueben el curso y un manual para aquellos que quieran mirar más detalles técnicos acerca de cómo funciona el curso, aunque normalmente con lo que vamos a ver en esta sesión suele ser suficiente. Tenemos también acá lo que es el foro de dudas e inquietudes. Los foros son herramientas de comunicación asincrónica, es decir, que usted puede participar, a diferencia de esta sesión, en cualquier momento. No depende de que haya alguien conectado en línea. El foro sirve, en este caso, para realizar una consulta si tiene alguna duda acerca de algo en el curso. Puede hacerlo directamente desde allí y de esa forma ya estaré compartiendo la respuesta según lo que ustedes vayan necesitando a lo largo del curso. Puede haber de pronto necesidad de preguntar algo sobre alguno de los temas del curso o tener en cuenta algún inconveniente que haya sucedido. Todo eso lo podemos resolver acá directamente en esta sección. Ustedes simplemente van a añadir un nuevo tema. Pueden participar en el caso de este foro, sea en español o en inglés, ya que es simplemente para ustedes preguntar por la ayuda que necesitan. Y colocan el texto de lo que ustedes necesiten preguntar. Ya le darán enviar y obviamente pueden ingresar al foro una vez haya la respuesta. Bien, lo siguiente es el cronograma. El cronograma básicamente tiene las fechas de lo que es el desarrollo del curso. Para este caso tuvimos un inicio de actividades del día 4 de septiembre y las actividades del curso van a estar disponibles hasta el día 2 de octubre. Eso es lo que tenemos planteado de momento en este curso virtual. Como podrán ver, el curso está dividido en tres actividades de aprendizaje, tres resultados de aprendizaje que vamos a ir desarrollando. Cada una de estas actividades tiene un componente formativo que lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones y también tiene en este caso cuatro evidencias las cuales ustedes van a poder ir identificando. Para esta parte, les recuerdo, vamos a tener lo que es primeramente la infografía que la vamos a ver en la sesión de hoy, el test que se califica automáticamente, el documento sobre describir gustos, preferencias y la presentación en video sobre los miembros de la familia. Muy bien. Después del día 2, pues vamos a estar haciendo lo que es el cierre de curso, la evaluación de las actividades que se han ido enviando y que de esa manera ustedes puedan tener todo el tiempo para avanzar en su aprendizaje. Como vamos a ver ahora al avanzar en el curso, todos estos contenidos ya están disponibles para que ustedes vayan organizando sus tiempos. Pues bien, en la parte de actividades iniciales, que fue lo primero que vimos allí en el cronograma, la recomendación al iniciar el curso, especialmente si es su primera experiencia en estos cursos virtuales, es observar precisamente, explorar todo el curso. También pueden participar en la actualización de datos personales. Les recuerdo, el SENA tiene estos cursos certificados directamente por la entidad, por lo cual es importante que ustedes revisen sus datos personales. Aquí les van a explicar cómo se hace para que a verificar que su nombre, número de documento, toda la información que ustedes tienen registrada esté correcta en nuestro sistema. Tenemos también el foro social, que es el espacio donde ustedes pueden ingresar, presentarse, conocer a sus compañeros de curso. De igual manera, lo que hicimos en el foro de dudas, a través del botón nuevo tema, podemos entrar y participar precisamente en la presentación
que tengan. Recuerden que también si algún compañero ya se ha presentado, podemos hacer clic en responder para enviar una respuesta si así lo deseamos a alguno de los compañeros. La última en esta sección es el diagnóstico de saberes previos, el cual les va a permitir compartir información que nos puede ayudar precisamente para ir avanzando en el curso. El diagnóstico de saberes previos no es calificable, pero sí sirve en este caso para nosotros tener precisamente un perfil de los estudiantes que participan en los cursos. La siguiente sección que tenemos acá es la más importante, que es actividad de aprendizaje guía. Como el nombre lo dice, es donde ustedes van a tener todo su aprendizaje a lo largo de este curso. Tenemos primeramente una guía de aprendizaje, la cual les recomiendo seguir antes de participar, ya que en ella aparece explicado, además de cómo está organizado el curso, tienen todo un resumen de lo que es las distintas actividades de aprendizaje que van a estudiar en cada caso y cuáles son las evidencias calificables. Aquí van a encontrar instrucciones que les van a servir para ustedes participar de la mejor manera. Bueno, luego de haber visto la guía de aprendizaje, tenemos también las tres actividades de aprendizaje del curso. Para cada actividad de aprendizaje van a encontrar lo que es el componente formativo y van a encontrar las evidencias en las que van a participar. Ahorita vamos a estar viendo en un momento la primera actividad de aprendizaje. La última sección que tenemos es la de sesiones en línea. Para sesiones en línea vamos a tener en este caso los enlaces así como el de hoy a la sesión y también vamos a tener las grabaciones de la sesión por si en algún momento no alcanzan a ingresar o les gustaría ver de nuevo lo que se ha explicado. Todas las sesiones que se realicen de manera similar a esta van a estar grabadas y van a aparecer en esta sección una vez ya esté subiendo las grabaciones. Esto es, en este caso, para que ustedes tengan una idea acerca de cómo se va desarrollando el curso. Como les comenté en un principio, vamos a tener para esta sesión, ya que pues tuvimos allí el tiempo de mirar cómo está organizado el curso. Recuerden pues que de esa manera ya ustedes al ir explorando las mismas secciones que acabamos de ver, ustedes se van a ir familiarizando con el curso y va a ser más fácil participar. Vamos a estar iniciando entonces con lo que es el primer componente formativo. Lo que vamos a ver en el componente formativo es para su aprendizaje principalmente. Estos contenidos no son calificables. Les recuerdo esa parte para que lo tengamos bastante claro. Estos contenidos son solamente para que ustedes aprendan. Así que lo que van a ver aquí lo pueden observar, estudiar varias veces en caso de ser necesario. No les va a afectar su nota final en el curso, sino que por el contrario, si ustedes tienen temas o contenidos en los que necesitan participar más de una vez, esto les va a poder servir a ustedes para que puedan precisamente profundizar en esos puntos en los que necesitan un poco más de tiempo. Muy bien, en este caso vamos a tener para cada sección de estos componentes formativos, lo primero es una introducción, es un breve video en el cual les van a explicar cuáles son los temas que vamos a estar observando a lo largo del componente formativo. Luego de haber visto esto, pasamos a la primera de las tres secciones, en la cual vamos a estar viendo las preposiciones de lugar. Ya habíamos tenido la oportunidad anteriormente de observar un poco sobre lo que eran las preposiciones de tiempo. En este caso lo vamos a estar observando relacionado con la parte de ubicación. Entonces, para hablar de expresiones de lugar, vamos a estarnos enfocando en los contenidos que hay para esta parte para que sea mucho más fácil para ustedes entenderlo. Algunas ocasiones vamos a tener, y esto lo comentaba el nivel anterior, si ustedes estuvieron participando, a veces hay preposiciones en las cuales vamos a tener un significado directo
una traducción, podríamos decir, pero en otras es un poquito más complicado que eso. Pues bien, las primeras tres me gustaría que las observáramos, ya que muchas veces en su significado o en su traducción, por así decirlo, podrían ser mucho más parecidas entre sí y muchas veces confunden cuando las queremos pensar en español. Y sé que al estar pues en un nivel 2 todavía hay muchos que, bueno, las cosas todavía las traducen, necesitan un poco más de tiempo para procesar, por lo cual en este aspecto es importante que nos concentremos más en el contexto para saber lo que significa, más que buscar una palabra equivalente en español. Estas preposiciones son in, on y at. En algún momento, dependiendo de cómo las utilicemos, estas preposiciones pueden traducir en cuando la pasamos a español. Sin embargo, tienen usos diferentes. En el caso de in, y le vamos a hacer clic allí, la vamos a utilizar para lugares que están delimitados. Pueden ser espacios cerrados o pueden ser espacios abiertos que tienen un límite que es conocido por todos. Es lo que hay que tener en cuenta. Por eso aplica a espacios cerrados como habitaciones, por ejemplo, pero también puede aplicar a lugares abiertos, como por decir algún jardín, un barrio, del cual podemos conocer precisamente hasta dónde está delimitado, ciudades, países, todo esto. Por eso el ejemplo que aparece aquí, the cat is in the box, cuando dice el gato está en la caja, en esa parte, aparece utilizando in en inglés, pues se refiere a que está en la parte de adentro de la caja. Por su parte, on va a utilizarse cuando hablamos de aquellos lugares en los cuales no podemos estar adentro o en los cuales estamos usualmente en la superficie del elemento. Es una idea un poquito, digamos, allí muy específica, pero sí lo podemos necesitar. Por ejemplo, aparece estas llaves que están encima de la mesa. Decimos the keys are on the table. La mesa, al no tener un lado de adentro, es solamente una superficie. Entonces, allí colocamos las llaves y quedan encima de la mesa. Por eso decimos on the table. Esto aplica a cualquier ubicación que sea abierta. Por ejemplo, cuando hablamos de las calles son muchas y no siempre sabemos dónde empieza, dónde termina una calle. Entonces decimos on the street para hablar de la calle. O si estamos en una playa, muchas veces los límites de las playas unas con otras dependen más que nada de ciertas características que no siempre están tan definidas, simplemente hasta donde alcance la vista o donde haya algún objeto en particular. Entonces decimos, I'm on the beach, estoy en la playa. De igual manera, on se aplica cuando hablamos de medio de transporte que se consideran como si fueran superficies. Recordemos que, bueno, en su principio los autos eran abiertos, entonces quedó como la tradición o la costumbre en el idioma de utilizar on para hablar de medios de transporte, para decir que vamos montados en ellos. Recordemos que antes de los vehículos era común ir en coche o ir a caballo y estos no tienen un lado de adentro como tal. Entonces esto se ha extendido a los medios de transporte. Decimos I'm on the bus, I'm on a horse, I'm on a motorcycle. Ya los que son, hablando precisamente de vehículos, hablando ya de automóviles, entonces ahí podemos decir I am in my truck. Sí, estoy refiriéndome a algo que es precisamente ya completamente cerrado. Ahora bien, la tercera preposición que utilizamos es at. At aplica en aquellos casos en los que queremos referirnos a puntos de referencia que no necesariamente indican lugares abiertos o lugares cerrados, sino que depende de la situación. Por ejemplo, he is at the door. Él está en la puerta. Podemos decir que se paró en la puerta del lado de afuera, recibir a alguien o que está por salir. Puede estar adentro, puede estar afuera, es solamente
una referencia. Si yo digo, por ejemplo, she is at the hospital, puede que sea que pasó a visitar a alguien al hospital o a recoger algo, o he is at the university. Si está en la universidad, puede que esté en un salón estudiando clases o puede que esté afuera en un descanso. Son cosas que ya van a un concepto un poco más amplio. Por eso cuando decimos que estamos en casa, decimos I am at home. ¿Por qué? Porque en este caso, si estamos dentro de nuestra habitación, estamos en casa. Pero si por algún motivo estamos sentados en el porche delante de la casa, también aplica en ese caso. Misma situación y a pesar de que estamos afuera en un espacio abierto, puede aplicar directamente. Bien, ya que hemos observado esas que normalmente son las preposiciones que dan como un poquito más de dudas a algunos estudiantes, vamos a ir observando el resto de contenidos. Tenemos acá between. Between se suele utilizar normalmente para hablar de algo que está entre dos objetos. A lo mucho tres, depende, pero normalmente es entre dos. ¿Ok? Ya el uso de entre tres, bueno, es una cuestión más como de costumbre que para indicar la regla. Lo normal cuando hablamos de más de dos objetos o dos puntos de referencia es utilizar among. Pero en este caso aparece acá between, por ejemplo, decimos the apple is between the boxes. Esta manzana está entre las cajas. Si tenemos varios elementos y los podemos agrupar en dos categorías, también lo podemos hacer. The apple is between those boxes and the chair, por ejemplo, está entre las cajas y la silla. Sí puede ocurrir en ese caso. Solo como para tener allí presente. Y among, que aparece acá abajito para enseguida relacionarlos, sí va a referirse cuando hay muchos objetos y no queremos contarlos. Decimos, por ejemplo, the red box is among brown boxes. Decimos que esa caja roja pues se encuentra en medio, está allí rodeada por distintas cajas marrones, pero todas ellas están alrededor en distintos puntos de referencia. Bueno, allí aparece indicado. Entonces, como para tener en cuenta precisamente esa información. Muy bien, ya que hemos visto esta, tenemos acá para referencia la siguiente next to para referirnos a aquellas ubicaciones en las cuales estamos al lado de algo lo suficientemente cerca como para indicar precisamente proximidad. Tenemos acá en esta parte, por ejemplo, the apple is next to the book. Si la manzana está al lado del libro, puede estar en contacto o a pocos centímetros, con tal de que si la vemos desde cierta distancia, estamos observando la una al lado de la otra. Esa es bastante directa en su uso. Podemos utilizar behind si en este caso desde el punto en el que nosotros la observamos se encuentra detrás. Entonces decimos the apple is behind the book si no la podemos ver o si está o si la podemos ver, pero obviamente vemos primeramente el punto de referencia que en ese caso es el libro y la manzana está más allá, está por detrás de esto. Lo contrario sería decir in front of, si se encuentra al frente, pero precisamente sin nada de por medio. The apple is in front of the book. Y ahí hacemos la referencia a hablar si está enfrente o detrás. Podemos utilizar under si se encuentra algo directamente debajo, como por ejemplo, the apple is under the table, para decir que la manzana está debajo de la mesa. En este caso, al utilizar under, y es lo que vamos a ver ahora, tiene allí
un poquito de relación con la siguiente preposición, que es below. Pero under se utiliza cuando dos objetos están en un mismo nivel o punto de referencia, mientras que si utilizamos below, como en este caso, vamos a referirnos a que hay distintos niveles y hay separación entre un objeto y otro. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí, our apartment is below theirs. Si nuestro apartamento está debajo del de ellos, en ese caso utilizamos esa referencia. Muy bien, ya que hemos visto esa parte, tenemos también acá above de manera similar, pero obviamente haciendo contraste a lo que acabamos de ver. Above se va a referir cuando algo está por encima. Tenemos la referencia en ese caso. Por ejemplo, this picture is above the sofa. Normalmente está encima del sofá. Tenemos against cuando algo está apoyado normalmente o colocado contra algo. Por ejemplo, he is leaning against the wall, si está inclinado contra la pared. Y ya si es algo más lejano, podemos utilizar far from. Oh, I'm far from the trees. Si se encuentra lejos de los árboles, obviamente, qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es lejos, pues es relativo. Si estamos hablando en el contexto de una casa, pues algunos metros de distancia ya serán lo suficientemente lejos. Si hablamos de contexto de ciudad, pues necesitaremos algunos kilómetros de distancia como para pensar en hablar de algo que está lejos en ese caso. Para que ustedes tengan la referencia de cómo pueden practicar estas preposiciones, tenemos una actividad didáctica. Recuerden que cada una de las secciones del curso suele tener su actividad didáctica. Acá aparece explicada. Y en este caso vamos a tener precisamente la opción de participar. Vamos a tener acá una imagen que podemos observar como referencia. También tenemos un audio aquí que podemos escuchar para mirar ya en el contexto de esta imagen cuál sería de las preposiciones que hemos visto la más adecuada para completar aquí. Escribimos la preposición que consideramos es la que, digamos, va más acorde a lo que estamos viendo y le damos a verificar respuesta cuando ya lo tengamos. De esa manera podemos participar en esa parte, recordando que esta actividad didáctica no va a afectar sus calificaciones, es solamente para su aprendizaje. Tengan eso muy pendiente. Avanzamos entonces acá. Vamos a pasar a lo que es la segunda sección y vamos a estar viendo allí lo que es una introducción a las WH questions. En ese caso, cuando hablamos de palabras interrogativas en inglés, vamos a tener una serie de palabras que podemos utilizar para preguntar información. Habíamos visto este tema muy por encima en el nivel anterior y en esta parte lo vamos profundizando. En este caso se le suele llamar WH questions, ya que la mayoría de palabras que utilizamos en preguntas abiertas suelen iniciar con estas dos letras, la W y la H. Entonces, al mirarlo de esa manera, vemos que precisamente aparece referenciado como tal en los ejemplos que vamos a ver. Ya veíamos que las preguntas cerradas son aquellas en las que simplemente podemos responder con un yes o con un no, y eso suele ser suficiente para dar, bueno, una pregunta informativa. Una pregunta de que responderemos con sí, con no o algún punto intermedio. Ya es cuestión de decir si no sabemos o algo lo demás. Pero en el caso de las WH questions, no se puede responder con sí o con no. Si utilizamos, por ejemplo, what y decimos, what is your name? No puede responder yes, porque no tendría sentido
en ese caso. Así que es importante identificar las palabras interrogativas cuando las vemos para que no tengamos problemas al momento de expresarnos. Recuerden que para estos niveles la prioridad está en la parte de la comprensión, en que ustedes puedan identificar lo que van viendo para que luego ustedes puedan expresarse, responder acorde a lo que van entendiendo. Bien, la primera palabra interrogativa que tenemos en este caso es when. When se utiliza precisamente para preguntar por cosas de tiempo, por lo cual traduce cuándo, así como lo vemos. Yo puedo decir, when is your birthday? Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Únicamente, al hablar de tiempo y similar a lo que hay en español, no va a aplicar cuando nos referimos a preguntar por tiempos específicos. En ese caso, preguntaríamos, what time? Por ejemplo, what time is the birthday party? ¿A qué hora es la fiesta de cumpleaños? Ya es diferente. Pero si preguntamos por el momento, por el día, el contexto de tiempo, podemos preguntar when y realizar la pregunta acorde a ese contexto. Vamos a poder utilizar what. What traduce qué, aunque a veces puede traducir cuál cuando queremos preguntar por varias cosas. Básicamente nos sirve para preguntar información. Por eso la habíamos visto relacionada con lo que es información personal. What is your phone number? What is your age? Por ejemplo, allí aparece referenciado. Tenemos who, que traduce quién. En este caso es para preguntar por personas. Por ejemplo, who do you like the most in your family? ¿Quién te gusta más en tu familia? También, así como lo hacemos en español, who puede, digamos, utilizarse como el sujeto de la frase. Oh, who is here? ¿Quién está aquí? Es perfectamente válido. Where sirve para hablar de lugares, así que traduce dónde. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you come from? ¿De dónde vienes? Es el tipo de preguntas que hemos visto. También tenemos why, que es el por qué. Para preguntar, pues obviamente por la causa o motivo de algo, lo podemos utilizar. Why do you like English? ¿Por qué te gusta el inglés? Por ejemplo, es solo una pregunta. Recuerden que las preguntas con why se responden utilizando la palabra because para esa parte, para tener la referencia. Vamos a colocar aquí la notica. Colocamos para ese caso. Uh, why do you like English? Oh, because it is an important language, porque es un idioma importante. Puede ser una razón para especificar precisamente el motivo. Podemos utilizar which, que en este caso traduciría cuál o cuáles, pero a diferencia de what, que lo veíamos hace un momento, which normalmente se va a referir cuando hay un número limitado de opciones. Digamos, which shoes do you need? The red ones or the black ones? ¿Cuáles zapatos necesitas? ¿Los rojos o los negros? Bueno, allí le van a dar opciones y la persona va a seleccionar en ese caso. Podemos utilizar whose, que es para preguntar pertenencia, para decir de quién es algo. Si yo me encuentro un lápiz, por ejemplo, tirado en el suelo, muy común, pasa uno con la experiencia como profesor en esa parte. Uno dice, whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? Es una opción allí para esa parte. Y también podemos utilizar how, que traduce cómo. En este caso, how se puede combinar con muchas preguntas cuando uno las necesita. Digamos, how old,
cuando preguntamos la edad. How old are you? Para preguntar qué edad tienes. Podemos preguntar how much o how many para preguntar cuántos, por ejemplo. Digamos, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? O how many people are here? ¿Cuántas personas están aquí, por ejemplo? Es solo por utilizar algunos ejemplos. How se puede combinar con muchas palabras para preguntar precisamente qué tanto hay de algo. Por ejemplo, ahorita decíamos o podemos decir how long, por ejemplo, para hablar de distancia. Oh, how long is this road? ¿Qué tan largo es este camino? También puede ser una opción en ese caso. Para todas estas palabras, acá aparece bajo la pronunciación. Hay que estar pendiente. Muchos tienen sonidos que no son tan parecidos a lo que hacemos en español, así que es importante que le dediquemos algo de tiempo para escucharlos y que de esa manera sea más fácil repetir esos sonidos y también identificarlos cuando los escuchemos. Acá vamos a tener la estructura precisamente de estas preguntas interrogativas. Ya habíamos tenido la oportunidad precisamente de observar anteriormente lo que es este tipo de palabras interrogativas. Entonces vamos a observar precisamente cómo se usa, cómo se hace en el contexto de lo que son estas preguntas que podemos tener para esa parte. Obviamente recuerden, esto va a aplicar para todas las palabras interrogativas que vamos a tener en ese caso, obviamente teniendo en cuenta el contexto, la situación de lo que es precisamente el uso de ellas. A diferencia de lo que vimos con las preguntas que veíamos, de yes and no questions que veíamos cerradas, vamos a estar mirando precisamente cómo se agregan al momento de realizar lo que es la pregunta ya de tipo abierta. Precisamente lo que es las preguntas abiertas, tenemos en este caso su estructura básica. Vamos a estar viendo que el orden de lo que habíamos visto, lo que es sujeto, verbo y complemento, es algo que en este caso no varía. Así que no hay que de pronto complicarse acerca del orden en ese sentido, pero sí vamos a mirar la ubicación de lo que es la parte de la pregunta. Cuando veíamos preguntas cerradas, preguntas de yes y de no, decíamos que en ese caso aparecen indicadas precisamente con el auxiliar y luego sí aplicábamos sujeto, verbo y complemento. De hecho, si yo lo tomo iniciando desde el auxiliar, por ejemplo, do you buy in the mall? Sería un equivalente a preguntar, ¿tú compras en el centro comercial? Sería una pregunta donde diríamos que sí, que no, a veces, ya allí miraríamos en el contexto cuál es lo más adecuado. Pero es una pregunta bastante cerrada en sus opciones. No hay que dar mucha información para responder. Por otro lado, al colocar primero la palabra interrogativa y luego el resto de la pregunta, en este caso, vamos ampliando las opciones. Si digo, what do you buy in the mall? Ya en ese caso, sí aparece especificado qué es lo que compras o qué compras en el centro comercial. Entonces ya ahí no se va a responder con yes, con no, con sometimes para decir a veces no, sino que en ese caso ya nos están preguntando qué cosas son. Entonces vamos a ir a información más específica. Del mismo modo, podemos tener acá, where does she go on weekends? ¿Dónde o a dónde, pues, va ella el fin de semana o los fines de semana?
Where does she go on weekends? Utilizamos entonces la palabra interrogativa, el auxiliar, que siempre va indicando la pregunta, y luego sí, sujeto, verbo y complemento para el resto de la oración. Bien. Entonces, ya en esta parte tenemos precisamente la información sobre lo que es, para este caso, la forma de indicar las palabras interrogativas. Aquí van a encontrar algunos ejemplos utilizando, pues, por ejemplo, la palabra interrogativa where para que ustedes puedan practicar precisamente con algunas de estas frases e irlas mirando a medida que las vayan necesitando. Entonces, para este caso, para poder ver precisamente estos contenidos, tenemos también una actividad didáctica en la cual ustedes van a poder practicar estos conocimientos. Aquí les vamos a colocar para que tengan algunos espacios y si se dan cuenta arriba hay 5 preguntas. Debajo van a encontrar 5 respuestas, las cuales están escritas aquí después de la pregunta y también para cada una de ellas podemos colocar el mouse allí o el dedo si están de pronto en pantalla táctil o en dispositivo móvil, mirar precisamente el contexto de la información. Mirando esas respuestas, debemos decidir cuál es la pregunta que va mejor precisamente con cada uno de, en este caso, cada una de estas respuestas que tenemos allí. Simplemente bastará con seleccionar la pregunta, la tomamos y la arrastramos con el mouse o con el dedo, dependiendo del dispositivo que estén usando, y ya de esa manera van a poder participar. Obviamente, en cuanto ya hayan colocado todas las preguntas donde ustedes considera que van, le van a dar clic a verificar respuesta y de esa forma van a poder ver los resultados allí directamente. Si de pronto tienen algunas complicaciones con este tipo de preguntas, recuerden que siempre tienen la posibilidad de volver al componente formativo e irlo estudiando en la medida que lo vayan necesitando. Pues bien, ya habiendo visto esa parte, vamos a avanzar por acá con la siguiente sección. En esta vamos a hablar de lo que es el contexto del lugar en el que estamos. En este caso, I'm at home, para hablar de cuando estamos en casa. Recuerden, por cierto, ya que vemos esa expresión acá como título de esta parte del componente formativo, cuando hablamos de estar en casa, muchas veces nos referimos directamente al hogar, al lugar en el que estamos y por lo tanto podemos aplicar precisamente lo que es esa parte. Vamos a estar viendo entonces para esta situación lo que es el uso del vocabulario en ese caso. Home, entonces, para este caso se va a referir nuestro hogar al lugar en el que estamos y no vamos a tener, digamos, mayores complicaciones si es una casa, si es una finca, todas estas situaciones. Vivimos en una carpa, es nuestro hogar, entonces pueden decir I'm at home en cualquiera de esos contextos. Pues bien, lo primero, ya que hablamos precisamente de estar en casa, podemos mirar las partes de una casa, como para tener allí un poquito de información al respecto y que de esa manera para ustedes
no vaya a haber demasiado inconveniente al momento de hablar del lugar de ustedes. Obviamente, el vocabulario sobre la casa es bastante amplio, pero ya ustedes mirarán precisamente qué es lo que más aplicaría al caso de ustedes. Vamos a ir abriendo las distintas palabras que tenemos acá para ese caso. Entonces vamos a ver lo que es las partes exteriores de una casa. En este caso tenemos acá el parlantico. Recuerden hacerle clic a este icono siempre que aparezca para escuchar las distintas opciones de vocabulario que van apareciendo. Tenemos acá, en este caso, vamos a colocarlo aquí. Primeramente tenemos house, que es la casa directamente y aparece especificada. Como decíamos ahorita, no todos viven en casas, pero bueno, es lo más común. Si usted vive en apartment o en otro contexto, pues ya podemos aplicar de acuerdo a cómo vaya en este caso, solo tratando de dar un vocabulario más general. Tenemos chimney, que es la chimenea. De pronto en nuestro país no es tan común el encontrar casas con chimenea, pero en otros países sí lo vamos a encontrar. Tenemos roof, que es el techo. Todas las casas tienen techo en ese caso. Si de pronto quieren ir un poquito como más específicos, aparte de roof, tenemos ceiling, que es lo que nosotros llamamos el cielo raso, para referirnos precisamente a aquello que cubre el techo por la parte interna de la casa, como para hacer allí un poquito de comparación. Pero obviamente roof sí es algo que vamos a encontrar en todas las casas. Tenemos balcony para referirnos al balcón. En algunas ocasiones vamos a encontrar en inglés la palabra terrace para referirnos a los balcones. En algunos lugares, depende de su ubicación, terraza puede referirse a algo parecido a un balcón o puede referirse a algo que está a primer nivel. Entonces, muy pendientes a las traducciones. Si es terraza en el sentido de algo que está al frente de su casa, pueden utilizar front porch para esa casa, para ese caso en específico. Bien. El número 5 es garden, un jardín que podemos tener allí en nuestra casa, normalmente al frente. Front yard puede ser el patio delantero o esa área abierta para los países en los que, o los lugares, pues porque en algunos países de Latinoamérica hay ciertos lugares donde aplica que tenemos una separación bastante grande entre casas. Eh, Podemos utilizar front yard o backyard para referirnos a patio delantero o trasero, dependiendo cómo lo vayamos viendo. Tienen muchas áreas abiertas, por lo cual el patio o la parte de atrás de la casa no es la única zona que está así de abierta. Tenemos el número 7, door, por supuesto hay que tener una puerta. Path es el número 8, un sendero o camino, especialmente si hay jardín o zonas verdes, debemos tener una zona por la que la gente debe caminar. Tenemos mailbox o letterbox, que es el buzón. Las dos palabras pues aplican dependiendo cómo lo miremos. Tenemos driveway, que es en este caso la entrada de los autos. Tenemos garage, el garaje en este caso para guardar el vehículo. Window, ya que pues si la casa tiene ventanas, también va a aplicar.
Bien, ya que hemos visto entonces las partes acá de la casa, vamos a tener por dentro precisamente un poquito más de vocabulario. En este caso, tenemos nursery room, por ejemplo, si tenemos la habitación o simplemente nursery, donde vamos a tener al bebé. Attic, para referirnos al ático, aquellas casas que tienen más de un nivel, normalmente en el último nivel, el que está más pegado al techo, vamos a tener un pequeño espacio. No sé si todos lo apliquen como para habitación, así como en el ejemplo que aparece allí, pero puede ser. Tenemos bedroom para referirnos a la habitación también, el cuarto donde dormimos. Kitchen, si es, por ejemplo, la cocina. Laundry room, si es el cuarto de lavado para aquellas casas que lo tienen. Basement, si lo que necesitamos es el sótano, también aplica para ese caso. Bien, acá seguimos con living room, que sería la sala, lugar donde normalmente pues estamos durante el día o recibimos visitas o demás. Allí va a aplicar. Dining room, que es el comedor. Dining va relacionado con dinner. Sabemos que la cena o la comida pues de la noche es como el espacio en el que todos nos reunimos en familia, así que suele ser como le damos el nombre a este lugar. Tenemos garage, que ya lo veíamos, para guardar el auto. Tenemos bathroom, el baño. Home office, si llegamos a necesitarlo, también aparece allí explicado. Ya que hemos visto lo que está en la casa, pues podemos ir un poquito más en general a hablar de lugares que podemos encontrar en una ciudad. Eso también nos sirve para hablar del contexto, en dónde estamos. Todo eso aparece acá en este caso. Tenemos en este caso, por ejemplo, country, que es el país. Podemos hablar de state, que sería un equivalente, por así decirlo, a lo que son los departamentos aquí en Colombia. También aplicaría en esa parte. Ya ustedes saben que en cuanto al idioma, esto va a variar mucho de un país al otro. En Estados Unidos hablamos de estados, pero en otros países se puede hablar de provincias, provinces. En el caso de Colombia hablamos de departamentos. Cada quien tiene diferente, pero recomiendo state porque se suele entender mucho de un país al otro. City, que es la ciudad, town, que es el pueblo. En el caso de países de habla inglesa, normalmente no se utiliza mucho town a menos que sea muy pequeño o poco desarrollado, mientras que en Colombia es más común a la mayoría de municipios decirles pueblo. Entonces, bueno, ya sería una cuestión como de equivalencia, pero sí van a encontrar lugares en Norteamérica, por ejemplo, que son relativamente pequeños, pero que son llamados ciudades porque tienen pues todas las condiciones de desarrollo, así sean de pronto más pequeñas. Y vamos a encontrar neighborhood para referirnos al barrio en ese caso. Miremos un poco lo que es la parte de los lugares que vamos a tener en la ciudad. Podemos tener airport, por ejemplo. Podemos tener bakery, ya sería el aeropuerto, y la panadería o pastelería, si llega a ser el caso. Bank, si hay un banco. Supermarket o simplemente market si necesitan supermercado o mercado según lo que se encuentre cerca a ustedes. Tenemos hospital. El hospital puede haber clinic si es, creo que es más común cuando es la parte privada. Hotel, el hotel. A parking lot o a car park para encontrar las dos son expresiones que sirven para referirnos al estacionamiento, al parqueadero. Tenemos pharmacy o drugstore para referirnos a la farmacia, droguería. Bueno, estos términos siempre son un poquito intercambiables en la mayoría de contextos. A police station, si necesitan una estación de policía. Diríamos que el CAI es como una especie de police station. Creo que de esa manera lo definimos de manera más práctica. Tenemos prison o jail, la prisión, la cárcel, muy común en las ciudades, se hacen necesarias. A bookstore,
A veces dicen bookshop, pero más como un bookstore para referirnos a la librería. Bus station, que es la estación de autobuses, o bus stop, si llegan a necesitar, si de pronto es solamente lo que hay en su barrio, o una parada de buses, también puede aplicar en ese caso. Eh, bueno, para dejarles ahí un poco del vocabulario para esa parte, vamos a avanzar un poquito aquí. Tenemos cinema o movie theater, para decir las salas de cine, el cine como tal, sabiendo que cuando decimos que vamos a cine es más común en inglés decir I go to the movies. Tenemos gym, el gimnasio, por supuesto, a museum, el museo. Tenemos park, si hay parques cerca de ustedes. Tenemos shopping mall, el centro comercial. Puede decirse solamente mall si llega a ser el caso. Lo que no aplicaría para esta parte es como traducir literalmente y decir commercial center, porque eso sonaría más como a un área de la ciudad donde hay mucho comercio, oficinas y demás, no a un solo lugar en específico. Tenemos school, que es la escuela o el colegio, como lo quieran decir. No confundir con college. College ya es cuando nos referimos a la educación superior. Y en ese caso, college sería como un tipo de university, si de pronto la llegan a necesitar en ese caso para el vocabulario. Pero college no es ni primaria ni bachillerato, sino que ya se refiere a estudio profesional. Tenemos restaurant también, un restaurante, si de pronto lo hay en su ciudad, allí aplicaría en ese caso. Ya para esta última sección también tenemos una actividad didáctica que vamos a poder observar. Vamos a abrirla un momento para que ustedes la puedan ver. Y para este caso vamos a tener un vocabulario, pues precisamente lo que acabamos de ver, de lugares, cosas que hay en la casa, por ejemplo. Entonces vamos a tener breves definiciones y vamos a seleccionar de esa definición cuál aplica de mejor manera en ese caso. Seleccionamos la opción que consideramos es la más adecuada y le damos abajo a enviar cuando ya la vayamos a enviar. Eso sería pues básicamente lo que tenemos en la parte de lo que es el componente formativo. Ahora bien, para nuestro aprendizaje, ya que venimos viendo precisamente eh, estos contenidos, vamos a abrir aquí un momento y miramos lo que es la parte de la evidencia que vamos a estar viendo. Luego que ustedes hayan participado esta en este componente formativo, que lo hayan repasado, que tengan claro los temas que hemos visto, vamos a tener acá una evidencia que es la infografía sobre el vecindario. Les voy a ir mostrando cómo se envían las evidencias. En ese caso, le hacemos clic a la opción donde está la evidencia, le vamos a dar a agregar entrega. Aquí nos va a dar la opción para nosotros poder enviar archivos. Podemos arrastrar y soltar los archivos aquí o le damos aquí a la opción de agregar un archivo. Le podemos subir un archivo. Si tienen alguno guardado en plataforma, pues lo pueden enviar. Archivos recientes. No sé si aplica el caso a ustedes, pero bueno, ahí está la opción. Y le dan, seleccionar la opción aquí para seleccionar archivos. Escogen el archivo que van a enviar, lo mandan y le dan guardar cambios para que ese archivo sea enviado. Si necesitan de pronto un poquito más de indicación, también recuerden que en la guía de aprendizaje aparece explicado lo que es el contenido precisamente para esta evidencia. Básicamente vamos a realizar una infografía que es una presentación, digamos, secuencial, donde de manera creativa podemos ir seleccionando los lugares, utilizando obviamente el vocabulario sobre lugares, sobre preposiciones de lugar. Van a explicar qué cosas quedan cerca de su casa, qué hay al frente, detrás, cerca, lejos, dependiendo cómo lo quieran decir. Recuerden que lo pueden hacer en un documento de Word o PowerPoint. Pueden hacerlo en línea, como en Canva, Prezi, Emacs, Trello. Ya ustedes pueden mirar qué recurso es el más adecuado. Pueden enviar el archivo o
Pueden enviar el enlace siempre y cuando sea un enlace público. Es algo que hay que tener muy en cuenta para esa parte al momento de entregar. Recuerden que si el enlace no es público, es probable que no pueda tener acceso a él y por lo tanto no voy a poder calificarles ni tampoco pues dar las recomendaciones del caso. Así que muy atentos a esa parte. Muy bien. Entonces ya habiendo visto esto, es lo que tenemos allí precisamente relacionado con esta primera parte de nuestro aprendizaje. Muy bien, recuerden también que en caso de que no logren estar en una sesión, que de pronto tengan inconvenientes para participar, ya en la sección de sesiones en línea, como decíamos más temprano, vamos a tener la grabación de la sesión una vez ya esté subida